Comenzamos con el tema 3, titulado Los tejidos animales. Vamos a realizar en este primer vídeo el punto 1 y el punto número 2. El punto 1, que es una pequeña introducción, y el 2, que vamos a tratar de los tejidos de revestimiento. En la introducción comenzamos diciendo que después del proceso de fecundación, que la fecundación consiste en la fusión de un óvulo con un espermatozoide para originar un cigoto, que es una célula diploide. Este cigoto va a sufrir varias divisiones mitóticas y va a originar una mórula, mórula procede del latín moru y quiere decir mora, por tener aspecto de mora. Esta mórula está compuesta por muchas células, formando una masa celular maciza. En la mórula se origina una cavidad interna y origina la blástula. La blástula sufre el proceso de gastrulación, que consiste en la apertura de una oquedad que se llama blastoporo, y este blastoporo posteriormente originará la boca y el ano en un organismo. Tras el proceso de la gastrulación se forman las 3 hojas embrionarias o las 3 capas embrionarias, que estas son el ectodermo, la más externa, aquí coloreada de color azul, el mesodermo, la localizada entre ambas, y el endodermo, la interna, de color amarillo. De estas 3 hojas embrionarias se forman todas las células y tejidos que componen un organismo. Estas células van sufriendo un proceso de diferenciación y así se forman las diferentes células que existen en el cuerpo, que aproximadamente se dicen que existen unas 250 células diferentes en un organismo de nuestra especie. Por ejemplo, del ectodermo se diferencian las células y originan la sangre. Del ectodermo se diferencian las células y se origina el sistema nervioso. Del endodermo surgen las células y los tejidos del sistema gastrointestinal. Y del mesodermo, entre otros, origina la sangre. Ahora bien, la ciencia que estudia todos los tejidos a nivel estructural del desarrollo y sus funciones es la histología. Vamos a pasar a definir qué es un tejido. Un tejido es un conjunto de células iguales o diferentes con una misma especialización y envueltos por una matriz extracelular, también llamada sustancia fundamental o sustancia extracelular. Así lo podéis encontrar en vuestros apuntes. Pasamos a centrarnos o a definir un poquito más qué es la matriz extracelular. La matriz extracelular se localiza entre las células, por tanto se localiza en el espacio extracelular. La sintetiza los fibroblastos, que es un tipo de célula que veremos en el siguiente vídeo, o en el punto número 3, en el tejido conectivo. La matriz extracelular está compuesta por la suma de fibras y sustancia fundamental. Las fibras que encontramos son fibras colágenas, fibras elásticas y fibras reticulares. Y la sustancia fundamental es un gel altamente hidratado compuesto por una macromolécula denominada proteoglucanos, que está formada a su vez por proteínas con varios restos de aminoácidos, y estas proteínas se unen a otra molécula que se llama glucosaminglucanos, aquí abreviado GAG, además se encuentra en diferentes manuales. Glucosaminglucanos. Un tipo de glucosaminglucano es el ácido hialurónico. La función de la sustancia fundamental es permitir la difusión de nutrientes y metabolitos, así como de hormonas, entre las células de los tejidos y la sangre. Pasamos al siguiente punto. Un poquito que organice. Pasamos al siguiente punto. Antes de pasar al siguiente punto, vamos a nombrar los diferentes tipos de tejidos animales que nos vamos a encontrar. Se pueden diferenciar atendiendo a varios tipos de clasificación. Es decir, si la matriz extracelular es escasa, vamos a tener tejido epitelial, muscular y nervioso. Y tejidos con abundante matriz extracelular está el tejido conectivo. También podemos decir que los tejidos con células muy diferenciadas es el tejido muscular y el tejido nervioso, así como los tejidos con células muy poco diferenciadas el tejido epitelial y el tejido conectivo. Es decir, que en función a que si es
abundante o escasa la matriz extracelular o en función de si las células están mucho o poco diferenciadas. En resumen, existen cuatro tejidos animales. El tejido epitelial, que a su vez se diferencia del tejido de revestimiento, que es el que cubre y protege superficies internas o externas, y el tejido glandular, que es un tejido compuesto por glándulas que producen unas moléculas que son secretadas al exterior o al interior. Luego nos encontramos por orden en nuestros apuntes el tejido conectivo, que es un tejido que conecta, que sostiene, como más a continuación veremos, y se diferencia el tejido conjuntivo, el tejido adiposo, el tejido cartilaginoso, el tejido óseo y el tejido sanguíneo. Otro tipo de tejido animal es el tejido muscular y el tejido nervioso que forma el sistema nervioso y el tejido muscular que forma los músculos. Ya puede ser músculo esquelético, el músculo liso e incluso el músculo cardíaco, que nuestro corazón también es un músculo. A continuación vamos a hablar del tejido epitelial. Las características generales del tejido epitelial pues son que son células poligonales irregulares unidas entre sí por complejos de unión y, como recordáis en el tema 2, estos complejos de unión pueden ser desmosomas u uniones herméticas. Tiene poca matriz extracelular y forma una lámina celular continua, es decir, las células están como muy juntas unas de otras formando una lámina celular continua. Este tejido epitelial es pobre en vasos sanguíneos y se nutre por difusión del tejido conectivo que está localizado justamente debajo de la membrana basal o lámina basal. Bien, pues por aquí he intentado dibujar una célula, un tejido epitelial. Se ve una célula completa y otras dos ahí medio dibujadillas. Pues bien, tenemos las células epiteliales que presentan polaridad, es decir, la parte apical es diferente a la parte basal. Por tanto, existe un polo apical en el que pueden existir microvellosidades y cilios, que su función es la de aumentar la absorción, en este caso las microvellosidades que existen en el tubo digestivo, en el intestino delgado, y los cilios, como por ejemplo los cilios que pueden estar en el sistema respiratorio, que la función es la de mover el moco y ayudarle a su movimiento y que se secreta al exterior. Por la parte basal de la célula tenemos el polo basal, que se encuentra unido a una membrana basal o también se puede decir lámina basal. Esta lámina basal es está compuesta de, ahí lo diré, eso, es un tipo de matriz extracelular especializada. Debajo de la membrana basal está este tejido conectivo, que lo que hace o su función es la de nutrir al tejido epitelial, ya que este tejido carece de vasos sanguíneos. Y por aquí tenemos un desmosoma que lo que hace es mantener unidas las células. Las funciones de este tejido, pues sobre todo es la de recubrir superficies del organismo tanto internas como externas y forrar huecos de los órganos. Forman así la piel y diferentes cavidades las que forran y también forman las glándulas. En función a estas dos funciones, que formen glándulas, tendríamos el tejido glandular, o si recubre superficie, pues sería el epitelio de revestimiento. Pasamos a hablar del epitelio del revestimiento. El epitelio de revestimiento lo vamos a encontrar en la piel, en las mucosas, tapizando o revistiendo los vasos sanguíneos, vasos linfáticos, así como la vía respiratoria, la vía digestiva y genitourinaria, y también forra o tapiza cavidades serosas como puede ser la pleura, la cavidad pleural, la cavidad pericárdica, así como la peritoneal, la pleural, que sería la que envuelve a los pulmones, la pericárdica al corazón y la perianal al sistema digestivo. Por aquí continuamos y en función al número de capas, el tejido epitelial
tejido epitelial de revestimiento lo podemos clasificar en simple o monoestratificado y en estratificado. Como tejido epitelial de revestimiento simple o monoestratificado, que quiere decir que solamente va a poseer una capa de células, tenemos el plano, que es como una forma de escama. Son células muy planas, asentadas o posadas sobre la membrana basal, y son células muy planas de origen mesodérmico y sobre todo forma o se localiza en el endotelio, forma el endotelio, que son la capa que envuelve a los vasos sanguíneos. También, atendiendo a la forma de la célula, puede ser simple con una sola capa, pero su forma de célula puede ser cúbica. Es decir, las paredes de los tubos renales se localizan en las paredes de los tubos renales y son células isodiamétricas. Son como cubos casi perfectos, es decir, que a todos los lados aproximadamente van a medir lo mismo. Este puntito representa el núcleo y por aquí se posan sobre la membrana basal. Las células epiteliales simples con una sola capa y la forma de sus células prismáticas pueden ser prismáticas, entonces sería tejido de revestimiento, tejido epitelial de revestimiento simple prismático cilíndrico, en el que solamente vamos a encontrar una sola capa de células, pero sus células no van a ser isodiamétricas, sino que van a ser más altas que anchas. Esta célula o este epitelio se va a localizar sobre el tubo digestivo y suelen presentar en el polo apical cilios o microvellosidades. También en el sistema respiratorio, la finalidad de esa, si tiene microvellosidades, es aumentar la superficie de absorción, y si presenta cilios, pues sería la de facilitar el movimiento de las sustancias que por aquí pasen. Luego, entonces, dijimos que el tejido epitelial de revestimiento puede ser simple si presenta solamente una capa de célula, o puede ser estratificado con más de una capa de células. Y la segunda clasificación que hacemos en función de la forma de la célula. Es decir, que puede ser estratificado con más de una capa de células, pero sus células pueden ser planas, así como antes dije, finas o en forma de escama. Plana, pues un ejemplo sería la piel, epidermis, que la piel es epitelio de revestimiento estratificado, pero también es queratinizado, es decir, que la última capa, sus células están llenas de queratina y por tanto son células muertas. Y también puede ser el epitelio de revestimiento estratificado, puede ser cuboideo, es decir, que las células van a ser isodiamétricas y se localizan en los conductos sudoríparos. También podemos tener células epiteliales de revestimiento, pero que sean pseudoestratificadas. Solamente va a ser una capa de células cilíndricas, pero lo que pasa es que los núcleos van a estar a diferentes alturas y va a dar el aspecto de que hay más de una capa, pero es solamente una capa, igual que todas las células epiteliales del tejido epitelial descansan sobre la membrana basal o lámina basal. Y luego tenemos otro cuarto y último tejido epitelial de revestimiento, que es el de transición, formado por varias capas de células con diferentes formas, pero todas ellas terminan unidas a la membrana basal y están localizadas en la vejiga urinaria. Son células que pueden pasar de forma plana a cúbica y a cilíndrica, con la finalidad de que cuando la vejiga esté llena se pueda distensar las paredes o se puedan expandir las paredes de la vejiga. Pasamos al siguiente tipo de tejido epitelial que nos encontramos, que es el tejido glandular. El tejido glandular es un tejido epitelial y forma la glándula. Que las glándulas son células que sintetizan moléculas y que segregan sobre una superficie. El mecanismo por el que segregan, y que también es utilizado para clasificarlo según el mecanismo que usen estas células para segregar, pueden ser ecrinas o merocrinas, cuando segregan ese producto que han sintetizado por exocitosis, que vimos en el tema 2. O pueden ser glándulas apocrinas, cuando el producto de secreción es secretado junto con alguna parte del citoplasma. O pueden ser alocrinas, cuando el producto de secreción
se secreta junto con células y la célula esta se reemplaza por otra nueva, es decir, que junto con el producto de secreción se pierde la célula que luego posteriormente se reemplaza. Como dijimos, el tejido epitelial al poseer células poco diferenciadas van a tener facilidad para renovarse. Entonces, las glándulas se pueden clasificar atendiendo según a diferentes puntos de vista o se pueden clasificar atendiendo o según el número de glándulas que posean. También lo podemos clasificar según el lugar donde se vierta la secreción y según el producto que se ha secretado en función a la naturaleza del producto que secrete esa glándula. Entonces, atendiendo al número de células que posea la glándula, pues tenemos las glándulas unicelulares que están compuestas por una sola célula. Y son, ejemplo, las células caliciformes, que están localizadas entre células epiteliales de revestimiento. Son caliciformes porque tienen forma de cáliz. Pues secretan sintetizan mucus o moco, pues que secretan sobre la superficie de este tejido epitelial prismático, que le he intentado o le he dibujado esos cilios que a la misma vez el movimiento de estos cilios, como si de un campo de trigo se tratase cuando hace viento, pues va ayudando a que esta molécula se desplace. Es un ejemplo de lo que ocurre en las vías respiratorias. Las glándulas, si poseen más de una célula, se llaman pluricelulares. Las glándulas pluricelulares se distinguen en dos porciones, la porción secretora, que se llama adenómero, y la porción o el conducto, que puede ser simple o compuesto. Bueno, nos centramos en la porción secretora, el adenómero, que puede ser de forma esférica y sería acinar, o puede ser de forma tubular, y puede ser en forma de tubo y se llama tubular. En función el conducto, que es la porción que va a unir o que va a conectar o que va a hacer que la molécula se desplace desde la porción secretora hasta la superficie del epitelio. Y en función al conducto, si es simple, pues si el conducto es simple o si el conducto es único, se llama simple. Y si este conducto, hay varios conductos o incluso existe un conducto pero ramificado, se llama glándula pluricelular compuesta y luego se le puede poner un segundo apellido, acinar o tubular. Pues acinar, si es forma esférica, su porción secretora, el adenómero, o si es tubular, su porción secretora. Atendiendo o según el lugar donde se vierta la secreción, pues tenemos glándulas exocrinas, si vierten al medio externo por medio de un conducto excretor. Y como ejemplo son las glándulas sudoríparas, las glándulas lagrimales y las glándulas mamarias. Son glándulas endocrinas aquellas que vierten a la sangre, por ejemplo la glándula del tiroides. Son glándulas paracrinas aquellas que vierten al espacio intercelular. Las hormonas proceden de glándulas paracrinas y son glándulas anficrinas, pues como las mixtas, las que a veces segregan a la sangre y otras veces al medio externo. Y según el producto secretado, pues tenemos las serosas, las mucosas y las sebáceas. Es decir, las glándulas serosas son aquellas que segregan sustancias de naturaleza proteica, como pueden ser las enzimas, y son aquellas glándulas simples porque suelen ser de forma caliciforme que se localizan en el tubo digestivo. Las glándulas mucosas son las que segregan moco y las glándulas sebáceas son las que segregan sustancias de naturaleza proteica, como por ejemplo las localizadas en la piel. Del punto del tejido epitelial de revestimiento me he saltado que forman membranas. El tejido epitelial de revestimiento forma membranas y tenemos 4 tipos de membranas: las membranas cutáneas, las mucosas, las serosas y las senoviales. Bien, pues por aquí creo que no me he dejado nada, pero por aquí tengo un esquema que creo que es bastante representativo para poder aclarar un poquillo, para hacer un simple repaso. Pues tenemos el tejido epitelial, que en función a la forma de las células se puede clasificar atendiendo a dos características: al número de capas, que en este caso sería simple
o monoestratificado, y puede ser epitelio simple plano, pues si es solamente una capa de células y son planas, en forma de, casi de escama o de aspecto de escama, o así en células muy planitas. También podemos tener el epitelio simple cúbico, que es forma, sus células son isodiamétricas, o puede ser prismático o cilíndrico, cuando las células son más altas que anchas. Luego puede ser epitelio de revestimiento estratificado, cuando presentan más de una capa de células. Tenemos el plano, cuando las células son planas, y si está su última capa de células muertas y queratinizado, tenemos la epidermis, que es lo que forma nuestra piel. Tenemos también el cúbico, cuando las células son cúbicas y presentan varias capas, o prismático, cuando las células no son isodiamétricas y presentan más de una capa. Y luego tenemos el de transición, en el que se puede ver diferentes formas de células y todas terminan unidas a la lámina o membrana basal. Y el epitelio pseudoestratificado, que existe solamente una capa de células, pero los núcleos están localizados a diferentes alturas. Luego pasamos a las glándulas, que pueden ser simples si están compuestas. Simples si están compuestas por un único conducto, pero tanto simples como compuestas serían las células pluricelulares, porque como glándulas unicelulares tendríamos representada esta, que sería una célula caliciforme, que se localiza como una única célula entre el tejido epitelial. Estos puntitos representan el producto que se va a segregar, que puede ser moco o puede ser enzima digestiva si estamos hablando del sistema digestivo, y se va a segregar sobre esta superficie, y tanto estos cilios que están localizados en el polo apical de las células epiteliales, pues van a facilitar el movimiento del producto secretado. Pues si son glándulas pluricelulares atendiendo al conducto, puede ser simple. Pues, y luego el segundo apellido se lo ponemos según como sea la porción secretora, llamada adenómero, que en nuestro apunte solamente viene la acinosa si tiene forma esférica, pero si tiene forma también como de saco sería alveolar, y también tenemos en nuestro apunte nos dice la tubular, que es si tiene forma de tubo la porción la porción secretora llamada adenómero. Y luego tenemos las glándulas compuestas. Las glándulas compuestas que están formadas por más de un conducto, que tenemos la tubular, que puede ser la glándula compuesta si tiene más de un conducto. Y el segundo apellido, como ya creo que me estoy repitiendo mucho, se lo da según como sea la porción del adenómero, la porción secretora, que puede ser tubular. Entonces, por nombrar de una forma completa a esta célula, a este tejido de revestimiento, sería tejido de revestimiento glandular compuesta acinosa. Entonces sería una glándula compuesta acinosa. Pues por aquí doy por explicado del tema 3 hasta el punto 2. Mañana continuaré.